del ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, por parte de la Junta Nacional de Justicia. Hay otros temitas también judiciales y fiscales, pero yo creo que esa es la noticia más importante por este lado. Y vamos entonces rápidamente a pedirle su opinión a Walter Albán, integrante del directorio de Proética, ex defensor del pueblo, con quien precisamente hace algunos días evaluábamos la expectativa en torno a la decisión que tomara la Junta Nacional de Justicia con respecto a el señor Chávarri. ¿Cómo está usted, Walter? Gracias otra vez por estar con nosotros y poder redondear nuestra conversación de la vez pasada. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Muchas gracias. Su opinión sobre esta decisión. Usted la semana pasada se mostró ya relativamente confiado con que se tomaría o se inclinaría por lo que ya conocemos ahora. Exactamente. Creo que es una buena noticia que complementa lo que se anunció en la decisión anterior, tratándose del otro fiscal supremo, Tomás Aladino Gálvez. Creo que la Junta Nacional de Justicia ha tomado un tiempo que no ha sido escaso, pero entendemos que probablemente esto explica también la contundencia de los cargos y el hecho de que sea una decisión por unanimidad. Ahora, esta es una decisión preliminar, por supuesto, porque todavía es una suspensión por 6 meses y tendremos que esperar al fin del procedimiento disciplinario para que se pueda producir lo que muchos esperamos, que es la destitución de este fiscal que llegó a ocupar el puesto de fiscal de la Nación y que, no obstante los evidentes hechos delictivos en los que ha estado involucrado y también conductas que transgreden toda norma ética, ¿no es cierto?, ha permanecido en el cargo por razones que se explican a partir de la situación política que vivimos, ¿no es cierto?, y por el hecho, como decíamos, me parece también en la entrevista pasada, de que se trata de una situación en la cual en el Perú ya se ha perdido un poco la vergüenza de gente que tiene estas responsabilidades tan evidentes y que permanece en el cargo en tanto tenga la posibilidad de ser todavía protegido por factores que ya hemos también enunciado antes, ¿no? En términos operativos, ¿qué pasa de aquí en adelante con la Junta de Fiscales Supremos? Que es evidentemente pues una pregunta central. Bueno, yo creo que ya esto también baja un poco la tensión que se había generado, porque aun cuando era imposible sostener la permanencia de estos fiscales supremos, ellos hacían mayoría en la Junta de Fiscales Supremos, ¿no es cierto?, donde habían logrado una situación en la cual estaban 3-2. Me refiero a que en los dos últimos lugares estaban pues la fiscal de la Nación y el ex fiscal, el doctor Pablo Sánchez. Ellos tenían entonces el control de muchas cosas, como por ejemplo elegir al próximo representante ante el Jurado Nacional de Elecciones, representante del Ministerio Público. Ahora que ya el otro fiscal supremo, el doctor Arce, vuelve o ha vuelto ya a la fiscalía también. Esto era muy delicado y por supuesto en el gobierno de la propia institución y en todo lo que tiene que ver con las investigaciones contra la corrupción de los equipos que están dentro del Ministerio Público y donde sin duda hay mucha gente que está vinculada también a estos fiscales. Esta situación era ya insostenible y creo que por eso esta medida, aun cuando sea provisional, ya impide que puedan seguir perteneciendo a la Junta de Fiscales Supremos, impide que puedan seguir de alguna manera maniatando la actuación de la fiscal de la Nación y entonces podemos confiar en que el Ministerio Público realizará un trabajo mucho más eficiente en este momento para poder continuar con un proceso anticorrupción que de alguna manera se había puesto entre paréntesis por todas estas malas decisiones u omisiones en las que se habían incurrido ya desde el Congreso anterior y que de alguna manera lamentablemente el nuevo Congreso tampoco había terminado de resolver, ¿no? ¿Le queda algún papel al Congreso actual ya cuando la Junta está tomando todas estas decisiones? Sí, porque como sabemos, son dos canales distintos. Atribuciones sobre la situación de los fiscales supremos y sobre todo en el caso de esta acusación de que estarían involucrados con la organización criminal conocida como los Cuellos Blancos,
Una es la opción que tiene el Congreso de la República de hacer acusación constitucional y de proceder no solo a la destitución, sino también a la inhabilitación y a dejar el caso en manos de la Fiscalía de la Nación. Pero esto no lo quiso hacer el anterior Congreso, y en el nuevo Congreso la comisión o la subcomisión, ¿no? Tampoco quiso recoger los cargos que se habían establecido ya contra este señor Pedro Chávarri, amparándose en un formulismo que trataron de interpretar como que no se podía revisar lo que ya había decidido el Congreso anterior. Yo espero que eso se pueda rectificar, pero lo que ahora está claro es que la Junta Nacional de Justicia es una alternativa distinta. Acá no solo se castigan delitos. Claramente, por ejemplo, en esta decisión en la cual se ha tomado la opción de suspender por 6 meses al fiscal Chávarri, como ha ocurrido antes con Tomás Aladino Gálvez, de lo que se trata es también de cualquier conducta que afecta la dignidad del cargo, ¿no es cierto?, que coloca en entredicho la reputación institucional, y creo que a nadie le cabe duda que el señor Chávarri es responsable de estos hechos, y también cualquier transgresión ética que pueda colocarlo en una situación en la que no sea compatible con el ejercicio del cargo. O sea, no es necesario que se tenga que demostrar ningún delito para que pueda ser finalmente destituido. Nosotros, quienes hemos estado siguiendo esto con mucha preocupación desde tiempo atrás, consideramos entonces que el camino de la Junta de todas maneras garantiza una destitución, pero que la opción de que se le pueda juzgar como corresponde por hechos que sí encajan dentro de la tipificación delictiva dependerá pues de qué es lo que resuelva finalmente el Congreso, y por eso decía que ojalá que estas decisiones sirvan para que se rectifique también la manera como se ha estado tramitando esto en el actual Congreso. Para un cargo entonces tan importante como este, una cosa es el desempeño ético y otra, puede haber un traslape, pero otra es finalmente la posible responsabilidad penal. Así es. Ya para efectos de lo que toca a la función de un fiscal, y más aún si es un fiscal supremo quien ha ejercido la Fiscalía de la Nación, estas transgresiones graves, transgresiones éticas, son más que suficientes para que no puedan continuar en el cargo. Ha sido lamentable, por ejemplo, que en el Colegio de Abogados de Lima, un poco siguiendo la tónica del Congreso anterior, se blindara también a este señor durante un tiempo, y que fue el colmo que la decisión de suspensión provisional adoptada por la Comisión de Ética de ese colegio, ¿no es cierto?, fuera dejada sin efecto por el Tribunal de Honor, que es la máxima instancia en el Colegio de Abogados. Una resolución penosa, y que sin embargo hay también la posibilidad de que esto se pueda rectificar, porque en este momento se entiende que ya van a tener que resolver la cuestión de fondo en el caso que plantearan algunas instituciones como la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, y tengo la impresión entonces de que por varios lados tendrían que confluir estas decisiones, porque no había forma de poder negar la cantidad de hechos de los que es responsable el señor Chávarri. Recordemos, solamente para venir a tono con lo del Colegio de Abogados de Lima, que el señor Chávarri había dicho que mentir, porque había mentido y ya no pudo seguir sosteniendo lo que al inicio quiso él afirmar, ¿no es cierto?, que mentir era una característica de todos los abogados del país. En consecuencia, por eso no se le podría sancionar. Qué vergüenza que una persona así continúe y haya podido continuar durante todo este tiempo en un cargo tan importante como el fiscal supremo en el país, ¿no? Bien, Walter Albán, muchas gracias por esta intervención. Gracias, Enrique. Muy buenas noches. Vamos a ir a una pausa, como les contaba, el tema pues de Arequipa, el drama de Arequipa, la decisión del Ejecutivo de tomar el control del sistema de salud en la Ciudad Blanca ha puesto en evidencia las limitaciones de los 3 niveles de gobierno en realidad, pero en particular acá de los gobiernos regionales, para hacer buen uso y ejecutar el presupuesto público, que finalmente no solamente por el lado del canon, sino también incluso por el lado de recursos específicamente dedicados al combate de la pandemia, sean pues, como señalo, bien orientados, bien ejecutados. Vamos a conversar con Fernando Sillonis, expresidente regional de ICA, tras la pausa.
presidente Martín Vizcarra anunció la decisión vía decreto de urgencia de tomar o de intervenir el sistema de salud en Arequipa, que como sabemos pues es potestad del gobierno regional. En este caso sería el MINSA, el Ministerio de Salud, el que asumiría el control de los hospitales. Vimos cómo el fin de semana se había inaugurado, de hecho, un hospital por el lado de la reconstrucción con cambios, y al mismo tiempo pues no se había trasladado pues a los pacientes. Luego de 2 o 3 días el hospital Honorio Delgado se veía colapsado, ¿no? Con colas de pacientes probables pues infectados por COVID ahí a la intemperie, en muchos casos varios de ellos mayores. El caso de la señora que, tan triste, ¿no? Su marido falleció luego de que ella le pidió ayuda al presidente. Hoy el propio presidente le pidió disculpas a esta señora porque no había escuchado sus palabras en medio de lo que fue una visita bastante accidentada. Entonces el drama de Arequipa, como decía, pone en evidencia las ineficiencias de los 3 niveles de gobierno, pero particularmente en este caso del gobierno regional para ejecutar su presupuesto. Y no solamente es el presupuesto, el premier Pedro Cateriano también ha llamado la atención sobre el canon, sobre canon y regalías, que es también un volumen ingente de dinero, miles de millones en realidad. Son los 3 niveles de gobierno que concentran aproximadamente 13.000 millones de soles no ejecutados, o digamos, de este total solamente se ha ejecutado, me parece, el 20% para lo que corresponde al 2020. Vamos a conversar con Fernando Sillonis, expresidente regional de ICA, que por supuesto desde que salió del cargo e incluso cuando estuvo en el cargo llamó la atención sobre las ineficiencias que también le tocan pues al sector público y que, repito, se ponen en triste evidencia para los días que vivimos hoy. ¿Cómo está usted, don Fernando? Gracias por estar con nosotros. Enrique, muy buenas noches. Muchísimas gracias por esta entrevista. A la orden. Su opinión inicial sobre la decisión del Ejecutivo, ya que usted además ha podido estar del otro lado del mostrador como presidente regional. Bueno, esa es pues la consecuencia de la ineptitud, ¿no?, de un gobernador regional que lamentablemente se repite en muchas regiones. Lo tengo que decir, en Ica está pasando cosas parecidas o peores, ¿no? Ica tiene un índice de letalidad mayor que el de Arequipa. En consecuencia, no es solo Arequipa, pero también es pues Loreto, lo hemos visto Lambayeque, perdón, el mismo Lima, ¿no? La salud pública, Enrique, está, yo creo, en términos generales, dominada por la corrupción y el clientelismo político, ¿no? Yo viví en Ica una revolución en el sentido positivo, con el concurso de los gerentes públicos de Servir y otros muy buenos funcionarios que fueron destituidos todos por mi sucesor, por ejemplo, ¿no? ¿Y quién ha tomado la posta de los hospitales de Ica? Pues los militantes del partido de turno, los allegados al gobernador. En consecuencia, a mí no me extraña para nada que Ica se haya malogrado tan aceleradamente, ¿no? Es cuestión de personas. Lo que hemos visto, como decía, es aproximadamente para lo que significa el canon, es una ejecución de apenas el 19-20%, y en lo que representan los recursos directamente ya transferidos para combatir la pandemia, estamos hablando de una ejecución del 40-50% en el caso de los gobiernos regionales. Usted se refiere mucho a una costra de corrupción instalada, sobre todo, vamos a llamarlo así, en los niveles de base del Estado. No solamente, no necesariamente las autoridades regionales o las que dan la cara, sino que hay una suerte de normalidad de corrupción dentro del funcionamiento del Estado. Para una situación como esta, para una situación como la de la crisis sanitaria, ¿cómo se expresa esta corrupción? No, yo estoy seguro que sustraen indebidamente medicamentos de la farmacia para comercializarlas en el mercado negro de las farmacias del frente. Todos los hospitales públicos tienen un enjambre de farmacias al frente que se abastecen de los medicamentos sustraídos de las farmacias del hospital, ¿no? Hay muchos equipos que terminan en consultorios de los médicos que sirven al sector público y que brindan servicios en sus consultorios o clínicas privadas. Muchos equipos terminan en esos consultorios privados en desmedro de la salud pública, ¿no? Hay muchos equipos que se malogran adrede
por malos funcionarios del Estado para poder derivar a los pacientes a sus clínicas privadas, donde los equipos sí están operativos. Hay compras de medicamentos vencidos. Es terrible lo que está pasando en el ámbito de la corrupción, que como yo le he llamado la costra de quinta. O sea, no es el presidente, no es el ministro, no es el viceministro, ¿no? Es abajo el sistema de compras, y lo hemos visto en esta pandemia con estas compras brutalmente corruptas de mascarillas de altísimo valor y de pésima calidad, ¿no? Hay 4.000 unidades ejecutoras comprando mascarillas, cuando eso es lo más antitécnico que puede haber, ¿no? Uno debe centralizar las compras para lograr mejores ofertas, ¿no? Entonces, es un sistema caótico que en realidad tiene muy malos procedimientos, eso también es cierto. No es una falta de presupuestos, como usted lo está sugiriendo, no es falta de presupuesto, es la corrupción, ¿no? La que nos hace tan precarios en materia de salud pública. Por eso yo obviamente respaldo esta intervención, pero tendría que en realidad ser seguida por una despolitización de la salud pública a nivel nacional, ¿no? Y lamentablemente el Ministerio de Salud también está politizado, lo vemos en los hospitales de Lima, ¿no? Así que es un problema muy, muy profundo que tiene que tomarse con una decisión radical, ¿no? De despolitizar y casi replicar el éxito en otro ámbito del Banco Central de Reserva, donde un cambio de ministro no cambia a los funcionarios de carrera del Banco Central. Algo así tendría que ocurrir en salud, pero no es el caso, ¿no? Pero Un ¿dónde? cambio de ministro. Ajá, ahora, pero Sí, efectivamente usted describe lo que me recuerdan en la producción, la serie está El Mecanismo, ¿no? Que tiene que ver con exacto. lo que ha sido el caso Lavajato, la corrupción en este caso institucionalizada que veíamos en Brasil y que recorría, digamos, todo el aparato del Estado. Cuando hablamos de, a ver, si habláramos de estrangular este sistema de corrupción para lo que estamos señalando, ¿dónde se estrangula? ¿En qué niveles? Usted nos hablaba de la experiencia de gerentes de Servir, que había efectivamente mucha expectativa en torno a esto y no sé si se ha avanzado mucho. Ahora estamos pues viviendo un momento muy, muy complicado, pero ¿dónde es que de alguna manera habría que intervenir quirúrgicamente para lograr resultados, Sí, número uno, y número dos, asegurarlos? Porque como usted señala, pues llega el sí, próximo y chao con todos. Es lo que nos comentaban claro. incluso desde Arequipa. Ha pasado aparentemente también en Arequipa esto. Sí, es muy buena la analogía de lo de quirúrgico. En el caso de Ica, donde tuvimos un éxito extraordinario, gracias a un equipo compuesto por un director de hospital y 5 asistentes en recursos humanos, en logística, en abastecimiento, ¿no? Y en asesoría jurídica. En el caso nuestro, nosotros le tenemos que agradecer a Servir, la Autoridad Nacional de Servicio Civil, que nos brindó cerca de 15 o 20 gerentes públicos de primera, ninguno conocido por el gobernador, ¿no? O sea, yo, ninguno ha llegado a ningún partido político, ninguno familiar mío, amigo mío, todos eran gerentes estupendos y ellos hicieron la revolución y sancionaron con destitución a un mínimo número de malos médicos y malos técnicos, ¿no? De enfermería y de administradores de farmacia, mínimo, menos del 1%, por supuesto, pero eso infunde respeto y todo el aparato cambia de actitud y empiezan a eliminarse las colas, ya no salen los medicamentos de la farmacia, los equipos operan mejor, se multiplican las atenciones y eso lo hicimos en cortísimo tiempo y repito, todos atribuyen a mí el mérito y yo me siento mal cuando me lo atribuyen a mí porque en realidad fueron estos gerentes públicos que supieron liderar con orden y disciplina la gestión de los hospitales, ¿no? Tecnificaron, digitalizaron todos los procesos hospitalarios, desde las consultas externas, las historias clínicas, el control de medicamentos y hasta cuidados intensivos. Fue todo digitalizado y realmente con el mismo presupuesto los hospitales de Ica
prácticamente cuadruplicaron la atención sin aumentar el presupuesto y mejoraron, repito, las atenciones. Y nosotros tenemos testimonios muy tiernos de pacientes muy agradecidos y sus familiares. Entonces sí se puede, pero hay que tomar el toro por las astas y cambiar esas direcciones que permiten la corrupción, ¿no? Yo creo que los directores en muchos casos están pues coludidos con los médicos que abandonan las guardias y comparten pues los beneficios, misma mafia, ¿no? Es una cosa bien complicada. Muy bien, y como usted señala, pues es un mínimo de profesionales que empaña el trabajo de tantos otros héroes, como hemos visto y como estamos viendo ahora, ¿no? Sacrificados sin duda, que están en primera fila del combate de la pandemia, ¿no? Buen punto, Enrique, porque a veces se me pasa. Los más son gente estupenda, peruanos brillantes, sacrificados, íntegros, muy serviciales, pero están pues dominados, ¿no?, por esta cúpula corrupta, que son muy pocos, pero cuando uno, digamos, los golpea, todo cambia, ¿no? Y es muy rápida la transformación. Eso es lo que yo quiero ver en mi país, ¿no? Es un tomar al toro por las astas, sacar a estos cuantos, que no son muchos, ¿no?, corruptos y gente indolente, ¿no?, que maltrata cruelmente a los pacientes, y se corrige mucho antes de lo que uno mismo se imagina. En cuestión de pocos meses se corrige todo esto. Es cuestión de asumir el liderazgo y reclutar a los que saben, ¿no? Y ahí están, son peruanos, no tienen por qué ser conocidos, menos amigos o militantes de ningún partido, pero ahí están, muy capacitados en estas escuelas de gestión pública como la de Servir, y ojalá más regionales recurran a ello. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, Fernando Sillonis, por acompañarnos esta noche. Muy interesante perspectiva de todas maneras, porque claro, tenemos que escuchar todas estas perspectivas para poder entender y ojalá salir más fortalecidos de esta situación. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Una reflexión final a partir de esta conversación que acabamos de tener y un poco lo que escuchamos también durante la tarde en la conferencia de prensa del presidente Vizcarra y el Consejo de Ministros, ¿no?, cuando Pedro Cateriano señalaba pues o respondía a una pregunta sobre si era pues ultraliberal, que probablemente en parte sí lo sea, pero cuando escuchamos una perspectiva como la de Sillonis, que también es liberal, ¿no?, llegamos a la conclusión que el Perú necesita encontrar puntos de consenso con respecto a lo público, ¿no? Es decir, que estas perspectivas de ninguna manera deberían estar ligadas a una visión antipúblico, sino a una visión efectivamente de hacer un Estado más eficiente, ¿no?, de hacer un Estado que sirva a la ciudadanía, sobre todo en un sector tan fundamental como el de la salud. Ojalá esta discusión se traslade de manera inteligente hacia la campaña electoral, que está en realidad a la vuelta de la esquina, que los políticos estén a la altura de las circunstancias y también que la ciudadanía sepa escuchar y elegir mejor. Yo me despido, le doy el pase a nuestros compañeros Carolina Salvatore y Robert Malca, que nos traen toda la información deportiva, estoy seguro, como siempre, pues de manera optimista, alegre, feliz. Claro. Un poquito, compañeros, para poder cerrar el día de la mejor manera. Claro, que tengan ustedes un excelente programa.